Muy bien, estamos acá para comenzar más una serie. ¿Cuál es la intención que nosotros tenemos a la hora de elaborar, de hacer esta serie? ¿Por qué hacer una serie abordando el tema de la autoridad espiritual? Hay tres motivos principales que nos impulsaron a realizar esta serie. El primer motivo es rescatar la conciencia cristiana respecto a la autoridad, algo que se ha venido perdiendo generación tras generación. Otra intención es que este estudio nos sirva como un fundamento para posteriormente abordar la ética revelada, que es una ética totalmente diferente a la ética que viene del puro razonamiento de la filosofía. La ética, la moral revelada, tiene su fundamento ¿en dónde? En la autoridad. Y el tercer motivo que nos impulsó a hacer esta serie es poder demostrar y argumentar por qué el principio protestante es un principio soberbio, orgulloso y rebelde. Muy bien, ¿cuál es nuestro punto de inicio? ¿De dónde arrancamos, no? ¿Cuál es nuestra primera tesis, nuestra primera premisa con la que nosotros vamos a comenzar a construir este edificio teológico? Vamos primero que nada a la carta de San Pablo a los Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice así: el Hijo, que siendo reflejo resplandeciente de la gloria del Padre e imagen perfecta de su ser, sostiene todas las cosas mediante su palabra poderosa. Vamos a quedarnos con este pequeño fragmento del texto. El Hijo, Dios Hijo, sustenta, mantiene todas las cosas por el poder de su palabra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa teológicamente el poder de su palabra? Es su autoridad, ¿no? Eso me trae acá a la mente aquel pasaje, ¿no? del centurión con Jesús que le dice: no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para sanarme, para sanar a mi hijo, ¿no? Para solucionar esa situación que le estaba enfrentando. Una sola palabra. ¿Por qué? El centurión lo dice, el centurión lo explica perfectamente, porque él era un hombre bajo autoridad y que tenía hombres abajo de la autoridad. Entonces él sabía, él entendía, él comprendía el poder que tiene la autoridad de una palabra. Cuando una autoridad física, cuando una autoridad, ella dice algo, quienes están sometidos a esa autoridad acatan ese algo. Entonces, él se colocaba bajo la autoridad, se reconocía bajo la autoridad de Jesús y por eso él dice eso. Y San Pablo también está trayendo ese entendimiento, ¿no? El Hijo, siendo un reflejo resplandeciente de la gloria del Padre e imagen perfecta de su ser, sostiene todas las cosas mediante su palabra poderosa. Es decir, todo el universo, toda la creación, ¿no? El término que aparece en el catecismo en realidad es creación, no es universo. Toda la creación se mantiene y se sustenta por el poder de su palabra, es decir, por su autoridad. Para nosotros, que creemos en la revelación, como vamos a ver más adelante, Dios, el creador, no es un Dios que simplemente creó el mundo, creó el universo, ¿no? Hace 14.x millones de años atrás, y después lo abandonó, lo dejó como postula, como plantea el deísmo, por ejemplo. No, nosotros creemos que el creador creó la creación y la continúa sosteniendo, manteniendo constantemente. Ese principio teológico lo que expresa es que, caso hipotético, obviamente no va a pasar, no tiene cómo pasar, pero vamos acá entre nosotros a hacer un ejercicio de imaginación y para entender este pasaje vamos a imaginar por un momento que Dios se duerme o que Dios se distrae, ¿no? ¿Qué pasaría si por un segundo Dios se durmiera o Dios se distrajera o Dios cambiara de parecer? El universo, la creación dejaría de existir, porque constantemente está siendo
sustentada y mantenida por su autoridad. Es más, si algo consiguiera afectar a su autoridad, al principio de su autoridad, es lo mismo, como si se durmiera o como si se distrajera. Porque si algo consigue afectar la autoridad de Dios, que es lo que sustenta a la creación, entonces la creación misma dejaría de existir, porque ya no tendría aquello que lo sustenta. Es como la luz, ¿no? Es como la luz. La luz existe, la luz está ahí, está resplandeciendo, está brillando. ¿Por qué? Porque hay una corriente eléctrica que la mantiene. Si yo oprimo el interruptor, si yo apago la luz, ¿no? ¿Qué es apagar la luz? Es cortar la corriente, el flujo constante de la corriente. Entonces la luz se apaga. Es exactamente la misma analogía la que podemos aplicar para comprender este pasaje. Otra cosa que quiero explicar, para que no quede colgado ahí, es que esta serie que nosotros vamos a hacer sobre autoridad espiritual, ella se basa y ella se fundamenta en la revelación, es decir, en un principio teológico, en un principio teísta. Por lo tanto, haciendo acá una comparación con el campo filosófico, no es válido para la filosofía lo que nosotros vamos a hablar acá, ¿no? Y ya vamos a ver por qué. Pero todo lo que nosotros vamos a construir en este razonamiento a lo largo de estos capítulos tiene que ver con esto, con el principio de la autoridad. ¿Tá? Entonces, si vos sos una persona que sos atea, agnóstico, escéptico, no crees en Dios, no crees en la revelación, nada de lo que yo diga en esta serie va a tener sentido para vos, va a tener valor, va a tener importancia, va a tener cabida para vos. ¿Por qué? Porque falta ese primer principio, falta esa roca fundamental sobre la cual vamos a edificar este edificio, esta construcción, que es el creer en la revelación. Entonces, ya quiero dejar en este primer episodio bien claro, para que no quede dudas, esta no es una serie filosófica, esta no es una serie para cuestionar y divagar y no. Es una serie que está pensada para un público en específico, el pueblo cristiano, el pueblo teísta, que cree en la revelación, pero que, por diversos factores que más adelante vamos a ver, ha como dejado de lado lo que es el principio de la autoridad. ¿No? Porque hay muchas cosas en la Biblia, hay muchas cosas en la revelación que me gustan, que me sirven, que me aportan cosas, entonces las tomo. Pero aquellas cosas que exigen de mí un cierto compromiso, una cierta responsabilidad, una cierta abnegación de mi voluntad, no, esas yo las dejo de lado. No, esas no. Como dice un gran teólogo católico, la religión, ella no es un buffet, ¿no? Ella no es una mesa con todos los platos servidos, las bandejas, y vos vas ¿no? Y vos vas y agarrás lo que te gusta y comes, y yo tomo esto y me gusta esto, eso no me gusta, entonces no lo tomo. No. La religión es un todo. ¿Tá? Cualquier religión, la religión de la que seas, todas las religiones son un conjunto, es una estructura, es un paradigma, ¿tá? Que funciona entero. Entonces, si yo voy y tomo lo que me gusta, lo que me sirve, lo que me conviene y descarto el resto, eso puede generar ciertas consecuencias a nivel espiritual, psicológico, ¿por qué no? Ahora, cuando nosotros hablamos de un verdadero cristiano, de un verdadero creyente, de un verdadero teísta, cuando nosotros hablamos de un verdadero hijo de Dios, tenemos que entender que es una persona que toma la revelación por completo. No hace esa selección así tan subjetiva, no. Toma la revelación, porque toda ella es inspirada, toda ella es revelada por la divinidad. Vamos entonces a Hebreos capítulo 11, la carta de San Pablo a los Hebreos, capítulo 11, que dice así, para que comprendamos. La fe
es la garantía de las cosas que esperamos y la certeza de las realidades que no vemos. Definición básica, clásica de lo que es fe. Es la garantía de las cosas que esperamos y la certeza de las realidades que no vemos. Por ella obtuvieron nuestros mayores la aprobación de Dios. Por la fe comprendemos que el universo, la creación, ha sido modelado por la palabra de Dios, de modo que lo visible tiene su origen en lo invisible. Vamos a repetir este pasaje. Por la fe comprendemos que el universo ha sido modelado por la palabra de Dios, de modo que lo visible, aquello que es perceptible, tiene su origen en lo invisible, en lo que no es material, corpóreo, tangible. Es por un principio de fe. Todo acá, todo el edificio de la revelación está basado en ese principio de fe. O yo creo o no creo. Punto. Yo creo, genial. Yo no creo, genial también. Cada uno que siga su camino, cada uno es dueño de sí mismo, ¿o no? Entonces cada uno decide, yo creo, no creo, yo vivo a mi manera. Es un derecho que nosotros tenemos. Es un derecho que hay que reconocerlo y respetarlo. Nadie es obligado a creer. Nadie es obligado a tomar la revelación. Por eso esta serie, este programa, esta secuencia de videos está pensada para personas que sí aceptan la revelación. Quizás en otro momento vamos a abordar el tema con otros argumentos y con otras premisas para personas que no son teístas. Pero en este primer momento yo quiero hablar contigo cristiano, contigo teísta, contigo que reconoces y aceptás y asumís para vos la revelación como verdadera. ¿Cuáles son entonces los 3 puntos, los 3 objetivos, aquellos que hablamos al principio del video? ¿Cuáles son entonces esos 3 puntos que nos llevan a embarcarnos en este estudio y en este análisis? Primero que nada, es rescatar el principio de la autoridad que muchos de nosotros dejamos de lado, dejamos para atrás, simplemente despreciamos. Después que esto, una vez que nosotros comprendemos lo que es la autoridad, nos sirva como un fundamento para poder construir todo un razonamiento ético y moral en base a la revelación. Y vamos a ver en su momento por qué tiene que ser en base a la revelación y no simplemente a un planteo filosófico, racional, puramente secular. Y el tercer objetivo, y es quizás el principal, es el objetivo apologético, es demostrarles por qué el principio protestante, que comienza ya con Martín Lutero, es un principio soberbio, orgulloso, rebelde y que no se basa en la autoridad. Se basa en la relatividad, en la subjetividad de la interpretación. Pero eso lo vamos a ver más adelante.